Querido Dios, queremos pedir tu bendición, la bendición de tu Santo Espíritu con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces vamos a dar continuación. Voy a ir otra vez aquí a nuestra pantalla. Hemos llegado al punto de examinar el versículo 13 de Daniel 12. Recuerdan que habíamos dicho que Daniel recibe una tarea. La tarea es andar nomás, el andar del hombre que tiene que continuar y que este andar va a terminar con la muerte, pero tiene la esperanza de resucitar. Pero si marcamos este punto el punto en el cual él va a resucitar, ¿cuál momento será este aquí en ese versículo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podemos ubicar el momento? ¿Cómo lo llama la Biblia? Antes de la segunda venida. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo pruebas? Si mal no recuerdo, la hermana Huay habla de que va a haber santos que resuciten antes. Ok, tú dices la resurrección especial. Dices, eso es Daniel. Pero tú tienes que probar que esta segunda venida, a la cual tú te refieres ahora en los textos de la Novela, se refiere a este grupo o a este personaje Daniel. ¿Correcto? Necesitamos algo específico que nos ayuda de aquí del versículo primeramente a entender por qué o cuándo se levanta. El texto mismo, ¿qué dice? Dice, en los últimos días. Exacto. Recibirás tu heredad cuando, fin de los días. Al fin de los días. Yo por ahí pienso en 1798, que es cuando se sella el libro de Daniel, porque anteriormente viene hablando de los 2300 días. Y sabemos que después de los 2300 días, cuando se sella el libro de Daniel, y es como que ahí me da esa sensación de como que ahí es cuando se levanta Daniel. Anda con nosotros otra vez a través de esa lógica. Tú has mencionado varias cosas aquí, vamos a ponerlos en una línea. Entonces aquí tenemos en algún momento la muerte de Daniel. Y después pasa un periodo. ¿Y ese periodo cuál es ese? ¿Tú dijiste? El de los 2300 días. 2300 tardes y mañanas. ¿De dónde tomas esto? Y anteriormente, en el mismo capítulo, vine hablando antes, está hablando cuando es quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora y después habrá 1290 días. Nosotros sabemos que los 1290 días son parte de los 2300. ¿Me quieres dar las fechas? Sí. Y 1290 sería, si no me equivoco, que es cuando es quitado el continuo, es en el 530, si no me equivoco. Disculpa, no entendí otra vez. ¿Cuándo empiezan? Y los 1290 días, si no me equivoco, es en el 530. ¿Puede ser cuando es quitado el continuo? No, en el 508. 508. Esos son los 1290. 2290. ¿Los 2300? Ese no me acuerdo cuándo era. Una consulta, ¿el papado no es 508? ¿538? Claro, ¿Qué acontece 508? ¿Qué acontece? Tenemos ahora varias fechas aquí. Tenemos aquí 538. ¿Qué profecía comienza allá?
Ahí comienzan los 1260. Ok. Aquí es donde el Papa está establecido. ¿Ya? Aquí él comienza a reinar. Aquí tiene trono y poder y pueblo para reinar. ¿Y 508 qué acontece en 508? En 508 es removido el continuo, el paganismo sería. Entonces aquí el paganismo, siendo Roma, termina. Podemos entrar en los detalles, recordar la historia, porque aquí había batalla contra ciertos pueblos paganos. Es interesante. Pero recordando así a grandes rasgos, correcto, eso es lo que acontece. Entonces, tú dices 1290, ¿por qué? Porque el texto habla un poquito antes, habla de los 1290, ¿no es cierto? Versículo 11 decía, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esos son estos. Y después dijiste, esos son parte de los 2300 que aparece en versículo 11. Sí, sí. Un momento, que aparecen en el versículo donde lo tienes estos aquí. Simplemente dice que son parte, ¿no es cierto? ¿Cuándo terminan? Entonces, esa fecha, los 1290, ¿a qué fecha apunta? ¿Qué es el año aquí? ¿Cuándo termina? 1790. Termina en 1798, en el tiempo del fin. Correcto. ¿Y los 2300 cuándo terminan? También, en el 1798. En 1844. Ah, no, 1844. Perdón, sí. Confusión ahí, ¿no? Entonces, esa es la profecía que está implícita, dice, pero no dice aquí esa profecía, ¿no es cierto? Entonces, tu sugerencia es que aquí se levanta, o aquí Daniel está en su heredad, ¿correcto? ¿Eso fue tu sugerencia? Sí, en realidad también podría ser antes, desde el tiempo del fin. Ok, ¿no? Exactamente. Eso necesitamos establecer aquí del texto. Y si leemos el texto, hemos leído versículo 11 y hemos leído versículo 13. ¿Por qué no leemos versículo 12, hermano? Dice que esté bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Claro que ese también termina en el 44. Los 1335 días, ¿cuándo empiezan? Empiezan de ven aquí, ¿no es cierto? Por eso son mencionados juntos con los 1290. ¿Correcto? Hace tiempo creo que no hemos estado hablando de esas profecías. ¿No es así? Sí. Esos son cosas que pertenecen a nuestro repertorio que es clásico y no tenemos así muy presentes. Por eso es tal vez un poquito difícil en nuestros idiomas, pero la lógica gramatical aquí nos dice que el versículo 11 y 12 van juntos, en referencia al punto de partida. Tanto así como los 2000, como los 1290 días empezaron cuando el continuo fue exaltado en 508,
Tanto así, los 1335 también comienzan a ser contados a ese punto. Y ambas nos llevan a ese momento. Entonces, aquí tenemos una relación más estrecha, ¿no? No tanto con los 1290, sino con los 1335 y indirectamente con los 1290, con el versículo siguiente. Los 1335 tú puedes juntar con el versículo 13. ¿Ya? Entonces, un punto más, quiero tomar en consideración el versículo 9. El versículo 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Correcto? ¿Qué relación ustedes encuentran entre el versículo 9 y el versículo 13? Hay una relación verbal que es bastante obvia, no tanto en español, pero también da para ver. ¿Cuál es la relación entre el versículo 9 y el versículo 13? Se ve que en los dos se pide a Daniel que ande, ¿no? Muy bien. En el 9 anda y en el 13 sigue tu camino, ¿no? Que vimos en inglés. Correcto. ¿Y hasta cuándo tiene que andar? Y después en el 9 hasta el tiempo del fin. Muy bien. Y en el 9, entonces las palabras del libro estarán cerradas y en el 13 él descansará, ¿no? Ok. Entonces encontraste Y luego, varias similitudes, ¿no? Y en inglés es aún más claro, porque en inglés dice, en el versículo 9, go thy way, Daniel. Anda tu camino, Daniel. Y en el 13, en inglés dice, but go thou, tú, thy way. Es lo mismo. Y como la hermana Carol dijo, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y aquí dice, en el 13 dice, hasta el fin. Entonces, esos versículos se pueden juntar. Entonces, tú puedes demostrar que en el tiempo del fin, Daniel tiene que levantarse. Eso es la promesa. Entonces, aquí en ese periodo, voy a poner otro color, es en este periodo donde marcamos entonces la obra de Daniel resucitado. ¿Y qué es lo que Daniel, la siguiente pregunta, ahora siguiente paso, qué es lo que Daniel tiene que predicar? ¿O qué es lo que tiene que hacer en ese momento? En ese tiempo del fin. ¿Quién es Daniel en el tiempo del fin? levantarse. Tiene que levantarse. ¿Y qué va a hacer? Desechar el libro también. Desellar el libro. ¿Cómo deselló el libro durante su vida? En la primera aplicación. ¿Qué fue que Daniel hizo? Bueno, tal vez muy fácil la pregunta para ustedes. ¿No? La obra de Daniel era profetizar. Y ante todo, lo que él nos muestra es la profecía de la historia de las naciones. Del comienzo hasta el fin. La estatua, ¿no es cierto? Eso siempre es su obra, desde el inicio, así comienza su obra. La primera visión, la estatua, de la cabeza hasta los pies. Del comienzo hasta el final, hasta la venida de Cristo. Entonces, eso es siempre su obra. Y ahí tú puedes ver muy claramente que eso es justamente la obra que tenemos aquí en ese periodo de los mileristas. Ellos tienen que predicar la venida del Mesías,
ellos tienen que ilustrar la historia, cómo llega a su fin, la historia de las naciones, etc. Es la misma obra que ellos hacen. Desde luego nosotros podemos concluir, Daniel, que hago fácil para ustedes entender esto, representa a los mileristas. Pero los mileristas, a su vez, representan a quienes en el fin del mundo, o en el tiempo del fin. A nosotros. A nosotros. ¿No? Entonces, siempre decimos los 144,000 es los que llevan la obra al final. ¿Y qué obra llevan al final? Es la misma obra de Daniel. Las profecías del inicio hasta el fin. Eso es su obra. Él es lo mismo, ¿no? Entonces, esa profecía aquí en Daniel 12, versículo 13, creo que no es fácil, no es difícil de ver, que Daniel literal tenía una obra, después va a morir, después tiene que pasar un gran periodo de 1335 años, y ahí llegamos al tiempo del fin. En ese tiempo del fin, él se levanta, pero no como Daniel literal, sino diferente. Cuando alguien se levanta, ¿cómo es la persona que se levanta? ¿Es igual como la primera o cómo es? Este Daniel aquí. ¿Es el mismo que el de antes, el primero, o cómo es? Uno es real y el otro es profético. Uno es real y Daniel 2, bueno, vamos a poner diferente. Daniel 1, tú dices es real, el 2 es profético. Pero ¿quién es Daniel 2? El mensaje dado por Miller. O sea, tú pones Miller aquí. Sí. ¿Ya? ¿Pero Miller no era real también? Pero el mensaje que daba era el mensaje millerista, vamos a decir, el mensaje dado por Dios. Pero lo mismo puedes decir aquí. El mensaje... No, el mensaje deseado de Daniel. Ajá. Es el mensaje de Daniel. Y aquí el mensaje... Desellado. Sí, pero es el mensaje de Miller. Entonces, solamente lo que yo quería decir, tanto el primer Daniel como el segundo Daniel son reales. ¿Ya? Porque el segundo Daniel representa a alguien, representa a Miller. También es real. Entonces, eso no es la diferencia, ambos son real. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? O no tratan de buscar tal vez en la aplicación la respuesta. Más bien van ustedes al concepto del momento de resucitar. ¿Qué acontece ahí? ¿Qué es la diferencia entre antes y después? ¿Cómo? Es un renacimiento, él llega a ser una nueva criatura. Ajá, es renacimiento. El primero no entiende y el segundo entiende. ¿Ustedes me tienen un texto para eso? ¿Qué texto bíblico habla clásicamente de ese punto de resucitación? El Nuevo Testamento es un texto clásico de Pablo. De Tesalonicenses. A ver, ¿en qué texto estás pensando? Tiene un capítulo, el libro. primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Cuál? ¿Primero o dos? Segunda de Tesalonicenses. Sobre la resurrección, ¿no?
Primera Tesalonicenses 4:13 dices. Ujú. Habla de eso. A ver, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió, resucitó. Romanos 6. Romanos 6. Ujú. ¿Qué dice Romanos 6? Habla Romanos de 6, versículo muerte y renacimiento. Ahí voy. 4, ¿no? Ajá. ¿Qué dice aquí? ¿Puedes leerlo? Sí. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que, póngalo en tu palabra, qué caracteriza al resucitado? Sería vida espiritual. Pero tengo otro punto que creo que podría ser, digamos, esa nueva vida de Daniel, es que creo que en el conflicto de los siglos se dice que una manera de matar a los profetas era silenciar su voz. Y entonces, como no permitir que su palabra, que era lo que molestaba a la gente y que causaba que ellos fueran perseguidos, como tuviera lugar. Entonces, que las palabras de Daniel ahora, la profecía del libro de Daniel volviera a emitirse, a hablarse, a estudiarse, sería como resucitarlo, como darle vida otra vez. No recuerdo el detalle de resucitar, recuerdo el detalle que vive, ¿no? Ese concepto está bien, es correcto. Me gustó, pero Romanos 6, porque ahí podemos ver alguna cosa. Cuando dice, cuando Cristo está levantado, resucitó de los muertos, ¿por qué? Dice, por la gloria del Padre, ¿no es cierto? Y eso es una vida nueva. Yo estaba pensando en otro texto todavía, y lo pueden abrir, por favor, en 1 Corintios 15. Creo que eso es el texto clásico que habla de muerte y resucitar. 1 Corintios 15. Vamos a empezar en versículo 42. ¿Alguien quien lo tiene, por favor, lo comparte con nosotros? Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra. Eso... Ajá, puedo continuar. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Muy bien. 46. Y eso tal vez era el concepto que la hermana nos quería. También está escrito. Continúen. Uno más, ¿puede leer? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer, Adán, espíritu vivificante. 46, final. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿No? Tal vez eso era el concepto que la hermana nos quería decir, ¿no? Tenemos aquí el natural
o como dice, animal aquí, natural, y luego tenemos espiritual. Espiritual es real también, ¿no es cierto? Pero es distinto. Y en la descripción anterior, ¿cómo es el cuerpo primero, cómo es el cuerpo después? Cuerpo animal y cuerpo espiritual. Perdón, Zoe, ¿qué vas a decir? Está bien. Cuerpo corrupto e incorruptible. Ok, exacto. ¿No? Es el cuerpo y después el cuerpo. Y los dos se ven igual, ¿no es cierto? Cuando eso nos acontece a nosotros, y Pablo nos cuenta al fin del mundo, Cristo nos lleva al cielo en su segunda venida, nuestro cuerpo va a ser transformado. Esa transformación él describe con esas palabras. El cuerpo natural se convierte en otro cuerpo. Pero ese segundo cuerpo somos nosotros, ¿no? ¿No es así? Entonces somos similares, el primer Daniel y el Daniel resucitado. Similares, pero también son diferentes. ¿Ya? Entonces, otra palabra para esto, si eso es el original aquí, ¿cuál es el otro? El segundo, Daniel. Bueno, tal vez no les he dado suficientemente términos que tal vez tengan en la mente ahora para descubrir eso, pero lo que yo quiero decir, si esto es la imagen, no, ya les revelé lo que yo quería decir. Si eso es el original, eso es una copia o eso es la imagen de. Y eso es lo mismo que Satanás hace, por supuesto. Aquí tenemos la bestia, ella también tiene que resucitar y se convierte en la imagen de la bestia. El mismo concepto. ¿Ok? El cuerpo resucitado es la imagen del original. Así es Miller de Daniel. Así son los 144,000 de Miller y de Daniel. Es una imagen del otro. Es lo espiritual cuando lo primero era lo natural. Quiero volver al punto, a la pregunta de cuándo resucita Daniel. Habíamos dado una respuesta y la respuesta era en el tiempo del fin. Hemos llegado a la conclusión porque Daniel 12, versículo 9, se conecta por la lógica de la profecía con Daniel 12, versículo 12. Y Daniel 12, versículo 12 está relacionado con 12, versículo 13. Pero también Amana Carol nos dijo, aquí hay una relación directa por las mismas frases, por las mismas palabras que los ambos versículos están usando. Entonces aquí tenemos la evidencia dónde está el tiempo del fin, dónde está el momento cuando Daniel se levanta. Ok. Entonces, en conclusión, lo que queríamos haber dicho antes, o queríamos poner en una frase antes. Los 144,000 son los sacerdotes. ¿Por qué? A base de lo que hemos aprendido ahora. ¿Alguien quiere intentar resumir lo que hemos dicho? ¿O todavía no han visto una respuesta en este estudio para esa pregunta? Porque ellos tienen una experiencia desde el comienzo. Sí.
tienen que arrancar desde el tiempo del fin. Es lo mismo, ¿no es cierto? Y renacen con la imagen de Daniel. Exactamente. Daniel tenía que transcurrir un tiempo, tiene que morir, tiene que pasar ese tiempo y se levanta. Los sacerdotes tienen que llegar a un punto donde mueren y ahí resucitan. Tal vez eso tenemos que explicar un poquito más, ¿no es cierto? Vamos a llegar a explicar ese punto aquí. La muerte de los sacerdotes. Pero, en primer lugar, o hasta ese punto, más o menos se puede entender esa lógica. Aquí Daniel. Y el punto cuando resucita también queda formada la imagen de la bestia. Exactamente. Esto aquí es la imagen. Y la muerte coincide en la línea de la muerte de Cristo. Entonces estamos en el periodo de estudio, de reaprendizaje. No va a haber una luz nueva, hay que repasar todo lo anterior. Eso es cierto, no escuché todo, ahí desapareció la voz en el espacio, pero tienen que coincidir con Cristo, ¿no es cierto? Los 144.000 son una copia o son una imagen de Cristo. Entonces su historia tiene que repetirse aquí también. Correcto. Hemos dicho también que en el momento que se levantaron, yo pongo aquí los mileristas, en 1798, lo que hicieron fue el mismo trabajo como como Daniel, disculpa. Entonces, ellos son los 140, como nosotros, disculpa, los mileristas a Daniel son lo mismo como los 144.000 a los sacerdotes. Se levantan y hacen el mismo trabajo. Como los mileristas se levantan y hacen el mismo trabajo como él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo que aclarar hasta este momento? Perdón, Marco, no entendí. Bueno, de la parte, no sé si lo puedo decir, pero lo que entendí es que sería que ese momento de muerte para nosotros sería rafia y un momento de silencio en la muerte para después levantarse, ¿no? Pero de los mileritas, ¿cuál sería el momento de muerte de ellos y ese tiempo que tenían que esperar? Ya, ahorita vamos a dedicar un poco más detalle a esa pregunta. ¿Ya? Okay. Eso, yo dije que eso no hemos aclarado mucho aquí, lo hemos mencionado rápido, simplemente en repetición de lo que habíamos entendido que pasa con Daniel. Daniel muere, espera y tiene que resucitar. Tanto así tiene que haber acontecido con los mileristas, tanto así tiene que haber acontecido con los 144.000. Entonces la muerte, no obstante, de los sacerdotes aquí, tal vez es una pregunta que tenemos que resolver y eso vamos a todavía tocar. Cuando decimos muerte, ¿se refiere a una muerte simbólica, física? Porque se supone que los 144.000 no conocen muerte. Muy bien. Eso creo que sí podemos adelantar, ¿no? Eso es cierto. No estamos hablando de una muerte literal aquí de los sacerdotes. Un texto de Espíritu y Profecía. Primeros escritos. Un momento, en inglés es 277. En español, lo mismo.
Estoy pensando en esa parte aquí. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la obra de tentación que muy luego se ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unía para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Entonces, ese párrafo, aquí esas palabras, quiero llevar a nuestro estudio. Vamos a poner aquí, vamos a tratar de ilustrar cuándo es eso. Ahí está el versículo. ¿Cuándo es eso? Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de tentación que muy luego ha de asaltarle. ¿Qué hora es esa? ¿Cuál es esa hora de tentación que viene sobre el pueblo y para la cual se necesita preparar? Disculpa, adelante, hermana. No, perdón. El tiempo de angustia es la hora de tentación que se acerca. ¿Cómo lo sabe? Leyendo directamente en primeros escritos, si uno sigue la estructura de lo que ella va contando, habla de que hay un tercer mensaje que se levanta y antes hay un zarandeo, que en realidad eso es lo que prepara para el tiempo de angustia que va a venir, que es la tentación más grande. En realidad, más que la palabra tentación es prueba, es un momento difícil a soportar, que ningún humano en realidad podría solo, y la preparación está antes. Muy bien, estoy de acuerdo. No, aquí tenemos la obra del ángel, del tercer ángel, que dicen un poco anterior, ¿no es cierto? La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. No, disculpa, eso sí, otro ángel ahora, que se une a la obra del tercer ángel, cuando ese se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Entonces aquí tenemos, en un momento tenemos el fuerte pregón antes de esa situación. Y luego, ¿qué pasa? Por esta obra, el pueblo es preparado para la hora de tentación. Entonces la hora de tentación, un periodo aquí. Y hermana Mica dijo, este momento, ¿cuál es ese momento? ¿Cómo lo llamamos también? Tiempo de angustia. El tiempo de angustia. El tiempo de angustia es marcado por qué hitos. Ley dominical y... No, cierre tiempo de gracia. Correcto. Y segunda venida. Y segunda venida. ¿Ok? Entonces, la hora, como dice aquí, eso es la hora. Y déjame ver una cosa en inglés. ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo está listo para, en español dice para afrontar. En inglés, ¿qué dice? Lo dice diferente. Es esa frase aquí. Y eso por supuesto que nos ayuda más. ¿Qué dice en inglés? And the people y el pueblo de Dios, de esa forma, thus prepared, son preparados para levantarse. Para levantarse. Y ahí se cierra otra vez la lógica de lo que hemos estado estudiando. Entonces, ¿en qué momento tú marcas aquí que separa el pueblo?
El cierre de tiempo de gracia. Exacto. Es ese aquí el momento. Entonces, el parar del pueblo es en ese momento. El cierre de tiempo de gracia. Eso podemos sacar ese versículo, aunque no parece a primera vista, pero andando poquito, avanzando, mirando los elementos, podemos llegar a esa conclusión y creo que no es muy difícil. Entonces, en ese tiempo de la angustia, es ese tiempo cuando el pueblo de Dios está parado. Muy bien. Ok. Y eso también, ahí llegamos también a lo que hermano Solange nos dijo, no puede ser una muerte literal de ellos, ¿no es cierto? Porque ellos se paran para esa hora y en ese momento entendemos que la humanidad muere por las plagas, todo lo que acontece en la tierra. Y es justamente el momento donde hay un pueblo que no muere. Son aquellos que se paran en ese momento. Y esos son los 144.000, es una de las características que para ellos marcamos. Entonces, hablando de la muerte y la resurrección. Primera cosa, cuando los sacerdotes mueren, se resucitan como qué. Espiritual. Muy bien. Espiritual, ambas respuesta correcto. Y resucitan como los 144.000. Ok. Hemos entendido esto. Entonces, si ellos mueren como los sacerdotes y resucitan como los 144.000, son los mismos, ¿no es cierto? Tiene que ser lo mismo. Hay algo de diferencia entre ellos, pero la diferencia no los hace no los mismos. O sea, no es otra persona, es la misma persona. Pero lo llamamos diferente. Eso es otro problema que tenemos que resolver porque lo llamamos diferente. Eso lo dije al inicio. Perdón. Entonces, Sí. ¿ya? Perdón, no quería interrumpir. Para mí, desde el principio, la primera palabra que me vino en realidad con resurrección es una glorificación espiritual. Si bien hay un momento culmine en que los 144.000 son iluminados y todo, que se nota que hay una santificación plena, que solo van a tener ellos, creo que una resurrección es una glorificación de un mensaje también y está representado por los propios mensajeros, no sé. Creo que esa es la diferencia quizás con su estado anterior. Ese punto es todavía, lo quiero retener un poco, la glorificación. Lo ponemos aquí en paréntesis. O a un lado, la gloria. ¿Ya? ¿No será que son sellados? Ahora, ¿de dónde? Ser sellado. Yo entiendo que la hermana Mica trajo ese término de la gloria porque lo habíamos leído, ¿no es cierto? Apareció en Romanos 6. No sé si por eso lo trae aquí la discusión, pero ahí estaba. Si usted ahora habla del sellamiento, entonces, ¿de dónde nos importa ahora ese término? ¿Por qué incorpora usted ese término en la discusión? Porque es una característica que tienen los 144.000. No, pero pensando en que los sacerdotes son reales y sobre lo que tú decías, Marco, con respecto a lo que estabas explicando antes, los sacerdotes reales y los 144 espirituales. Ya. O ¿Eso sea fue que una pregunta? No, creo una aseveración. Uh-huh. Como que son lo mismo, pero los sacerdotes reales y los 144.000 espirituales.
hay una transformación, ¿no? Y la hermana Mica dijo, Ajá. el cuerpo es ahora un cuerpo glorioso, es algo Perdón, diferente, hay algo un pasó. micrófono abierto y no es el nuestro. Ya. Entonces, vamos a tratar de resolver ese asunto. Hay varias cosas aquí en el aire. Una pregunta es la de Gloria. Yo dije, yo lo quiero dejar a un lado y ya vamos a ver por qué. Pero es correcto. La Biblia asocia el resucitar o el nuevo hombre con gloria. Habíamos leído eso en Romanos 6. Es un cuerpo de gloria que recibe. O por la gloria de Dios dice que Cristo fue resucitado. Entonces, ese es un elemento que nos importa y lo vamos a incorporar aquí. Pero antes de llegar a esto, quería simplemente dibujar aquí esa lógica. Los sacerdotes aquí, y aquí decimos la imagen de los sacerdotes, ¿ya? Que entendemos son los 144,000. Ellos tienen que morir y ellos resucitan. Esto hasta ahora tenemos claro. Podemos ¿Ya? decir que ellos viven ¿en qué periodo? En la Ahora, ¿en línea. qué periodo? ¿Entre qué hitos? ¿Cuándo acontece esto? Según lo que leímos, después del cierre de tiempo de gracia. No, ese es el Entonces, para levantamiento. los sacerdotes, ¿cuándo es esto? ¿Podés repetir la pregunta? Perdón. La pregunta es ahora, ¿dónde acontece esto? ¿Dónde muere el sacerdote y se levanta como la imagen del sacerdote, como 144,000? 2019, en Rafia. Entonces, ya tenemos los 144,000. No nos Yo levantamos, pienso estamos en el periodo de descanso. que la resurrección siempre será en la segunda venida, digamos. En la segunda Ajá. avenida, en paño. Esto es la clave, ¿no? Por eso lo llamamos segunda venida, ese hito en nuestra línea. 2001, 2014, 2019 y 2021. Ley dominical aquí, cierre de tiempo de gracia acá y segunda venida. O Rafia, baño. No, y la segunda venida es el momento donde se produce ese cambio. La muerte y la resurrección. El cambio del cuerpo, de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. La glorificación también. ¿Ya? Ese es el punto que marcamos entonces para esa transición. Solange, ¿eso te parece, te hace sentido? Sí, porque durante ese periodo tampoco hay mensaje. Exacto. Y cuando esto acontece aquí, ¿qué es lo que los sacerdotes hacen en ese momento, cuando resucitan? Recién salen a buscar al resto, a cosechar. A cosechar. Y cuando ellos cosechan, ellos, ¿qué son? Tal vez algunos Jueces. recuerden eso del otro estudio. Son jueces. Son jueces, exactamente. ¿Y qué más podemos...? Segadores. Segador. Segadores, exactamente. Y cuando teníamos... Si son segadores, son ángeles. Todo eso es correcto, exactamente. Y también habíamos dicho en la ilustración aquí del diagrama, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el primer ángel? Aquí el primer ángel. Después tenemos el segundo ángel. Después el tercer ángel. ¿Y qué pasa luego? Ahí viene
podemos decir, una pausa, ¿no es cierto? Y ahí vemos a Cristo. Y Cristo que tiene en su mano, ¿no? Ese momento ahora de la cosecha. Y desde luego, ese ángel aquí también tiene la hoz en la mano. Y eso serán entonces los 144,000. ¿Ya? ¿Cuántos Adelante. ángeles son los que portan la hoz? Son 4, ¿verdad? Es el cuarto. ¿Cómo dices otra vez la pregunta? ¿Cuántos ángeles en el diagrama portan la hoz? Lo veo aquí. 1. Tú dices, no, los otros no portan voz. 2. Es solo Cristo y el ángel abajo. Este ángel, digamos, es así como un... representativo. Ese grande aquí donde dice, levanta mi hoz y cosecho o cosecha, ese como el título nomás, pero él no tiene instrumento. Ese aquí, el último ángel es el que entonces hace esa obra. Este es el último ángel. O otro ángel. ¿No? Yo veo un ángel nomás que hace eso. Cosecha de la iglesia y la cosecha del mundo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, de esa manera, ese ángel aquí, el último ángel, esos son los 144,000. Y ahí teníamos problemas la última vez, ¿no es cierto? Problemas entre comillas. Porque decíamos que los sembradores somos nosotros y los que cosechan somos nosotros. Esto es cierto, pero a la vez no son los mismos, son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ahora de este estudio aquí creo que podemos entender la lógica. ¿Quiénes son los sembradores? ¿Quiénes son los siervos? ¿Y quiénes son los cosechadores? Los segadores. ¿Están siguiendo esa lógica o tienen la pregunta? No. Estoy tomando desde el otro estudio. El estudio que hicimos que se llama La Gran Prueba. Ahí hemos ido a Mateos 13 y en Mateos 13 hemos visto que hay siervos. Okay. Y después hemos visto que hay segadores. Y hemos visto que esos somos nosotros y los otros también somos nosotros. Pero a la vez hemos dicho no son los mismos. Porque son siervos y segadores. ¿Y por qué no ha dicho entonces siervos y siervos? ¿Ya? Y ahora aplicando este modelo que ahora estamos viendo en ese estudio, ¿qué podríamos decir? ¿Quiénes son los segadores entonces? Yo diría que los siervos son los sacerdotes y los segadores son los 144,000. ¿Los otros qué dicen? ¿Concuerdan? Sí, los siervos que fueron transformados a segadores. Tiene distintas tareas. Claro, porque depende en qué rol nos centremos. Como 144,000 es una imagen de Cristo también, y Él tiene la hoz aguda en Apocalipsis 14, entonces ahí somos segadores. Ya, eso es importante, ¿no? Cristo. Nosotros, los 144,000 son una imagen de Cristo. Yo creo que es interesante ese punto y nos ayuda a comprender también la parábola y el trabajo que tienen que hacer los 144,000. Podemos decir que otra palabra que usamos para eso, los sacerdotes son un proxy. No sé qué sería en español la palabra más adecuada ahora.
de Cristo. ¿Entienden todos? Representantes, como es de procuración, ¿no? Exactamente, ¿no? Como la proxy war, como la guerra de procuración. No sé si una buena palabra para Un traducir es embajador, no sé. embajador. Ok. Entonces usamos la palabra en inglés porque nos transporta más información y creo que todos ya entendemos qué significa eso, ¿no? Son un proxy de Cristo, los sacerdotes, otra manera de decirlo. Sí, embajadores es en español. Pablo usa ese término. Ok. Entonces voy a hacer un resumen porque ya terminó la hora y voy a abrir la pregunta para la siguiente presentación porque falta todavía algo importante para resolver. Hemos continuado con Daniel 12 y en esta hora hemos tratado de ubicar el momento de la resurrección. Y hemos hecho una conexión, entonces, un pequeño estudio de Daniel 12, versículo 13. Lo hemos relacionado con Daniel 12, versículo 9, versículo 12. Y hemos visto lo que tenemos aquí, esa ilustración de las líneas proféticas, donde todo apunta al tiempo del fin en esos versículos. Entendemos que Daniel se levanta en el tiempo del fin para hacer esta obra. Cuando se levanta, y se levanta en una forma diferente. Ya no es el mismo, pero a la vez es diferente. Es la imagen del original. Hemos dicho que esto aquí, en esa historia de Daniel 12, es exactamente son los mileristas. Pero los mileristas, a su vez, resucitan en forma de nosotros, o del movimiento. Entonces, da igual si hablamos de los mileristas o si hablamos de nosotros, porque en ambos casos estamos hablando del tiempo del fin. Entonces, Daniel 12 tiene su cumplimiento en el tiempo del fin, ya sea en 1798 o 1989. En este caso, hemos dicho, los 144,000 harán entonces la obra de Daniel. La obra de Daniel era proclamar las profecías del fin, o la historia como llega a su fin desde el inicio. ¿Qué más hemos dicho? Creo que eso fue todo esto aquí. Y ya. Entonces, hemos recordado también que eso es la relación entre Daniel y Daniel resucitado, o imagen de Daniel. Tanto en ese caso como en la historia de los sacerdotes. Porque a lo que a nosotros interesa es la relación de sacerdotes y 144,000. Entonces decimos que los sacerdotes mueren en algún momento y son resucitados como los 144,000. Así como los mileristas son Daniel resucitado. Y la imagen de los 144,000 son la imagen de los sacerdotes. Hemos entonces tomado un texto de Primeros Escritos, página 277, para entender un poco mejor cuándo acontece esto. Y podríamos ubicar el momento de pararse, y otra vez tenemos ese verbo, de pararse en el cierre del tiempo de gracia. Ahí donde Elena White lo ubica. Y eso no queda claro en español, pero en inglés queda muy claro. Muy bien. Quedó la pregunta de cómo lo aplicamos entonces a nuestra línea. Y hemos entonces visto que este momento de resucitar tenemos que ubicar en paño, 2021. ¿Por qué? Porque eso es el momento de la segunda venida. Por eso se llama así. No es que Cristo viene en ese momento, pero en ese momento acontece con los sacerdotes lo que acontecerá con los 144,000 al fin del resto del mundo, cuando Cristo verdaderamente en persona regresa. Ahí mueren
no literalmente, pero su cuerpo muere y será transformado en otro cuerpo. De la misma manera, en 2021, los sacerdotes serán transformados y mueren en ese sentido. No materialmente, no físicamente, pero espiritualmente, una transformación. Creo que eso es todo. ¿He olvidado alguna cosa? ¿Alguien quiere preguntar o añadir algo? Yo tengo una curiosidad. O sea, habíamos dicho que en el 2021 los sacerdotes mueren de forma espiritual, resucitan también. Algunos son siervos y otros son 144.000. ¿Eso fue lo que se dijo? Sí. ¿Y Los sacerdotes son siervos. ¿Cómo? ¿Qué marca la distinción entre, bueno, unos son siervos y otros son 144.000? Bueno, unos son siervos y otros son segadores. Eso he dicho. Claro, pero ¿cómo se define quién es quién, digamos? No, creo que antes todos son siervos y después todos son segadores. No el mismo periodo, los dos. No al mismo periodo. Ah, claro. Como que antes son siervos y después todos pasan a ser segadores. Exactamente. No, aquí tenemos los sacerdotes y la imagen de los sacerdotes. O sea, Porque solo la los segunda... 144 serán, perdón, solo los 144.000 serán segadores. Eso. Uh-huh. Exacto. Igual no es número literal. Eso sí, otro tema. Claro, pero lo que pasa es que si quieren mantenerlo literal, dicen que solo 144.000, al ponerle solo 144.000, están llevando a literalizarlo. Entonces el resto pasaría, que no calce, serían siervos. Pero no, acá lo que vimos nomás es que pasamos de sacerdotes o siervos a 144.000. Igual yo tengo otra duda, no sé si quieren terminar con esa duda. Disculpa, antes que viene con la segunda pregunta o duda, la primera son los 144.000 literales. Y creo que a esa altura ya se puede responder esa pregunta. ¿No es cierto? Aquí, en 2019, ya se cerró la puerta de gracia para los sacerdotes. Entonces, si los sacerdotes son los 144.000, en 2019 teníamos que haber tenido ya 144.000 personas, en el caso que sería literal. Todo el mundo sabe que el movimiento no tiene ni cerca de ese número. Y no puede ser que conocemos tal vez 2.000 personas en el movimiento en el mundo y hay unos 140.000 desconocidos por ahí, ¿no es cierto? Eso no funcionaría. Entonces, lo que Pamela dijo en aquel momento, cuando él introdujo el tema a la discusión de nuestro movimiento, él dijo, los 144.000 no son literales. Y hay otra lógica para demostrarlo, pero no tenemos que ir a otros textos que en ese momento no pensaba hacer. ¿Y la segunda pregunta? Mi pregunta sería, nosotros estamos ahora, los estudiantes en primeros escritos, la página 277, párrafo 1, ¿la tenías ahí arriba? Habían llegado a la conclusión de que era después del cierre del tiempo de gracia que se levantaban, que ahí estaban revividos, ahí estaban vivos, que era el punto ese donde estaban vivos, no sé. Se paraban ahí. Como que en el cierre del tiempo de gracia se hacía la imagen de la bestia. Ahora pasó a ser en la segunda venida. Creo que lo tenés más arriba. Más arriba cuando está en primeros escritos, la página 277.1. Ya, dígalo otra vez. Primeros escritos,
277.1. Ahí Sí. habían llegado a otra conclusión, no entendí bien yo. Y después entran recién los 124. Ok, tú dices en el texto que leímos arriba, nosotros marcamos la resurrección en el cierre de tiempo gracia. Sí, eso creo. Entre ese y la segunda venida, porque ahí se levantaban. Ya entiendo. ¿Dónde está eso? Eso aquí, ¿no? Aquí habíamos dicho que aquí la Biblia usa la palabra separan. Claro, como que se levantan ahí. Y más abajo lo pusimos en la segunda venida. No, en Pues la segunda venida es aquí. Ahí sería 2021. No, se está confundiendo. ¿Alguien tiene un comentario? Yo entiendo lo que quiere decir. Entonces, eso sería aquí en nuestra línea 2019 y eso sería 2021. Claro. Eso es lo que Entonces, ¿cómo? lo vi por arriba y cuando después llegamos abajo se me cambiaron. ¿Y por qué aquí ilustramos entonces que ellos se levantan o ellos ellos resucitan en 2021? ¿Alguien tiene un comentario ahí? No se escucha muy bien lo que él dice. Él dice, el texto de Primeros Escritos dice que El número de los elegidos. el número se para aquí. Sí, el tiempo de gracia. Pero ahora estamos diciendo que ellos resucitan aquí, en 2021. Porque 2021 es el momento que marca la resurrección y la transformación del cuerpo. Entonces, ¿cuándo es? Porque parece que hemos ¿En qué corrido de párrafo aquí del hasta aquí. 31? No, yo no leo eso. Claro, eso quería preguntar, porque para mí hay una confusión en poner Panium, bueno, si va más para arriba, a una cita que está hablando a un momento después de Panium. Esa cita está hablando del momento de tiempo de angustia literal y del fuerte pregón, que el fuerte pregón es después, obviamente, de Panium, que es el clamor de medianoche. Entonces, sí se puede aplicar como parábola, que ahora nosotros estaríamos, por ejemplo, cerca de unas plagas en parábola. Pero Claro, eso mismo entendí yo. Claro. Por parábola sí. Claro, si es en parábola podría tomarse algo, pero no hay fuerte pregón. El fuerte pregón es literal, es después. O sea, esa cita apunta al cierre de puerta de gracia literal y las plagas literales. También me chocó el fuerte pregón, claro, no lo conectaba, es por parábola. Sí, este es un fractal, ¿no? Que estamos viendo lo que dice el hermano Marco 2019-2021 es un fractal. Pero esta cita está refiriéndose a la gran línea, no a esta línea. Ok, yo entiendo, pero yo entiendo la problemática. Una cosa es, ¿no es cierto? Sí, la historia habla, en Primeros Escritos habla de la verdadera final, segunda venida. Entiendo eso. Habla del tiempo de angustia en el futuro, donde las 7 últimas plagas. Ok. Nosotros hemos hecho una aplicación y hemos llevado ese modelo aquí a nuestra línea. Tal vez aquí hay un problema, ¿no es cierto? Eso no siempre se puede hacer como hemos aprendido en otros estudios. Pero también hemos introducido otra lógica que en 2021 es un momento donde podemos marcar la resurrección. ¿Por qué? Porque eso es lo que acontece cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene, el cuerpo es transformado y uno resucita o eso tiene un nuevo cuerpo. ¿Correcto? Eso es lo que 1 Corintios nos dice. Eso se aplica en este momento. Entonces tenemos aquí dos argumentos. Tenemos aquí el levantar. Y tenemos aquí el resucitar. Claro, levantar podría tomarse como separar también, que ahí ya estamos separados, es una cierta cantidad, no puede ingresar ahí en ese lugar.
están separados, no puede haber más, no pueden ingresar más. Por ese lado creo que podría ir bastante bien. Ujú. Yo creo que ahí tal vez está la problemática de decir eso es lo mismo, ¿no? Eso es que usted había inferido que levantar y resucitar es lo mismo. No es lo mismo. No son dos cosas distintas. No hemos entrado todavía a esos detalles a ver eso. De hecho, en esa línea hay más que una resurrección y más que una muerte. No solamente este punto. Pero necesita un poco más tiempo para ilustrar ese punto. Y tengo una preguntita corta, no sé si la va a desarrollar después en otro momento. Después Adelante. del 2021 empezaría la predicación al resto del mundo, no sé en qué orden o cómo se podría llegar a ver bien, pero sería todas esas personas hasta el cierre de tiempo de gracia. Después ahí morirían todas prácticamente con las plagas, menos los sacerdotes que están vivos. ¿Desde el 2021 o hasta el cierre de tiempo de gracia? Ok. Para eso tenemos esas líneas, ¿no es cierto? Um, 2001, 2001, 14, 14, 2014, 19, 19, 19, 21, 21, 21. Ley dominical. Y esto es Ley dominical. la ley dominical de aquí arriba, la gran línea. Y esto es Cierre de tiempo de gracia. um, Cierre de tiempo de gracia. 2025. ¿estamos correcto? Sí, sí. Ok. Un momento. Ya. Ahora, lo que acontece entonces aquí, en ese periodo siempre la siega, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y tu pregunta era entonces, ¿qué acontece en este periodo en relación de sacerdotes a los otros, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué te dice entonces esa ilustración? No, sí, eso lo tenía y lo tengo presente como que iba a ser así. Lo que no sé es si tomar, lo veremos en el estudio, literal de que son los que están vivos. Entonces, todos los cegados de levitas y todos los cegados de los netineos mueren en el periodo del cierre del tiempo de gracia. De ahí en adelante mueren por las plagas y los únicos que quedan vivos son los sacerdotes de ahora. ¿Podría ser así? Ah, tú dices aquí en este periodo. No entiendo la pregunta. Creo que la pregunta es si en este periodo aquí, ¿qué pasa con los otros? Claro, Sí, todos sabe. los que son cegados, todos mueren, menos los sacerdotes ahora presentes en este momento, en el 2021. Después del resto, O sea, todos los que son cegados mueren. si durante las 7 últimas plagas todos mueren, a pesar de que son cegados, a pesar de que son
salvos, ¿no es cierto? Sí, creo que siempre es lo que hemos entendido y dicho. ¿No? Que en ese ¿Quién periodo respondió que aquí, sí, que todos mueren? Discúlpame, no escuché yo esa parte. la pregunta era si en el tiempo de la angustia de Jacob, si todo el mundo muere, salvo los 144.000. Eso en mis palabras era la pregunta. Sí, Pero ¿a qué te refieres cuando tú dices que todos mueren? ¿Muerte literal? sí. Sí, muerte literal. Yo digo que no tengo ahora la cita, digamos, pero no todos mueren. Yo igual eso digo, porque el Señor exalta de entre los impíos a los 144.000. Ellos no saben que ellos son 144.000. Pero no acabamos de hacer un estudio que son los sacerdotes, los 144.000. Sí, Claro. pero personalmente, a nivel personal, ellos no saben quiénes son los sacerdotes. No, ok, lo que yo entiendo es que esos son los únicos que llegan con vida hasta ese Claro, punto. yo también. Estos en algún momento mueren, esos en algún momento mueren. Ojo, no es mala esa muerte los salva de pasar las plagas. O sea que los que aguanten hasta el final van a pasarla peor que todo el resto, no es ningún beneficio. Yo digo esto en parte porque Elena White dice que 144.000 son los únicos que no ven la muerte. Por lo tanto, lógico que los otros tienen que morir. Y también porque los 144.000, y también porque una resurrección especial. La resurrección especial añade algunos otros vivos al punto de la segunda venida que normalmente están muertos, salvo de los 144.000. ¿Ok? Entonces de ahí también entiendo yo que podemos deducir y decir que sí, durante las 7 últimas plagas, todo el mundo muere. Pero todavía abierto para corrección en este punto. Solamente tengo ahí la posición clásica que también creo que el adventismo está comprendiendo. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Muy bien. Excelente. Entonces, gracias por su interés. Nuevamente, como ven, aquí hay bastante preguntas. Ese tema siempre ha sido un tema muy controvertido, muy hablado y Sí, yo quería pedir lo hemos evitado por mucho tiempo también. ¿Sí? que yo quería pedirte por favor si me podés pasar la grabación, porque Rubén me dijo que era 4:30 y me enganché tardísimo, no entendí nada. Entonces, si me pudieras mandar la grabación, te agradezco, porque así por lo menos trato de ver si entiendo. Rubén. Muy bien. Claro, vamos a colocar el enlace ahí para que lo pueda bajar y lo pueda estudiar otra vez desde el comienzo. Sin embargo, Sí. los invito para la siguiente. Tenemos a Nabev a las 5 horario de Argentina y 1 hora menos de acuerdo a las banderitas que están en el horario. Es que no recuerdo todo. Sería en 8 minutos. Ok. Uruguay, acordate de Uruguay, Solange. Uruguay, somos más de Uruguay. No me he olvidado nunca de Uruguay. Uruguay está en mi corazón. Un abrazo, Solange, un abrazo. A ver cuándo vienen. Dios mediante Igual es pronto. como dijo Marco, sin importar la hora, es dentro de 8 minutos. Dentro de Sí, 8 minutos. Ocho Sea la hora que minutos. sea. A las Muy 4 bueno el horas, estudio, muy bueno el hora estudio. uruguaya. Gracias, Marcos. Un abrazo Muy a los bien, dos. queridos. Ya continuaremos luego. entonces. Hasta luego. Gracias Hasta por luego. todo, lamento haberme perdido. Gracias. No, Muchas pero ya lo vas a gracias. ver. Muy bueno. Graciela, un Dios abrazo. quiere. Lingoderos. Si Dios quiere, hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.